En la actualidad en México tenemos la mejor liga de freestyle del mundo, una liga que volvió con fuerza después de la crisis y que ahora sostiene el título de la mejor FMS, mientras que en España, el país que fue líder de la escena durante mucho tiempo, ahora solo con el adjetivo insuficiente se le puede describir. Pero esto no es gratis. En España compiten para ver quién es más guapo y en México compiten para ver a quién fundan primero, y uno de los principales responsables Estamos hablando de un rapero que lo tiene todo: personaje, narrativas, historia, visión, cosas muy importantes que hace un par de años dejaron de tener presencia en el circuito gracias a la comunidad, formato y personajes que empezaron a salir de la nada. Pero para poder entender por qué Johnny fue el encargado principal para levantar la escena, tenemos que conocer más a detalle quién es. Para eso nos tenemos que dirigir hasta Acuña, Coahuila 2007. Aquí estaba Johnny Beltrán viviendo la vida como cualquier otra persona, pero un día uno de sus amigos, inspirado por la película Milla 8, retó a Johnny a una batalla de rap, haciendo así su primer contacto con este mundillo. A Johnny le agradó el concepto y durante años estuvo practicando, por decirlo de alguna manera, a ciegas, debido a que en ese momento no había realmente una escena en Acuña. Esto no cambió hasta 2010, cuando se realizó el primer torneo de freestyle precisamente poco después del parón de Red Bull, lo que de cierta manera benefició a Johnny, teniendo la oportunidad de avanzar con el movimiento, y para el momento del regreso de Red Bull en 2013 vimos algo increíble. En la Nacional de México se enfrentó contra 2 de los 3 integrantes de la crew MC4. Fue capaz de sacar a Pala y a Jack de la competencia con Asesino en el jurado y al final del día resultó campeón, asegurando su lugar en Red Bull Internacional Argentina. Cuando llegó a esa Red Bull, Johnny acababa de pasar por un capítulo de su historia bastante complicado debido a que la gente de México no recibió muy bien la noticia de que él iba a ser el representante. Sin embargo, logró llegar a la final en contra del local de Toque, pero lamentablemente perdió tras no saber qué eran las Malvinas, quedando como subcampeón del mundo. Que bueno, en su camino por este internacional no solo quedó subcampeón, también pudimos ver el inicio de las primeras narrativas de la escena. En esta edición de Red Bull nació la rivalidad de Chuty versus Johnny Beltrán, el desconocido mexicano ganándole a Chuty, uno de los mejores proyectados con justa razón desde esos momentos. Esta rivalidad solo se amplificó en 2016 cuando Chuty, una vez más como favorito, se enfrentó con Johnny en primera ronda después de un sorteo bastante particular. En este sorteo, Chuty fue quien eligió a Johnny con ganas de tener su revancha. Ya en la batalla, Johnny empezó a hacer técnicas que no te imaginarías de él. Un buen ejemplo fue igualar el doble tempo que en ese momento Chuty manejaba a la perfección. Esto le bastó para que después de una réplica una vez más saliera vencedor Johnny, dejando a Chuty con un recuerdo que lo persigue hasta el día de hoy. Saltando hasta 2018 se abre uno de los capítulos de la historia de las batallas que hemos visitado desde diferentes perspectivas. Y no puede ser de otra forma, FMS fue un antes y un después para la industria. Johnny en ese momento ya era alguien reconocido, por lo cual fue uno de los elegidos para participar en la primera FMS en México. Con el tiempo todo fue tornándose color gris con el formato, la robotización y todo eso que ya conocemos, y eventualmente Johnny fue uno más de los afectados por este declive. El Johnny que de vez en cuando nos dejaba clips como este. No, pero quiero un aplauso para Stigma porque es el único freestyler que no cuenta chistes. ¡No mames, te la creíste! Desapareció para tornarse en una máquina de barras innecesarias. Esto no le vino bien de manera personal ni profesional, lo digo porque a partir de esto descendió de FMS México y se apartó de las competencias durante una muy buena temporada. Mientras que estaba inactivo, dedicó su tiempo al proyecto de YoTV, haciéndolo crecer junto con mi tío Tesla, alguien que ya desde hace tiempo tiene una forma de ver las batallas como un espectáculo por encima de una competencia. Johnny tuvo la oportunidad de ver qué estaba pasando en la escena desde fuera y cambió su mentalidad repentinamente. Todo este aprendizaje se vio reflejado con la llegada de FMS Caribe, una liga que no te traía a los mejores de un país, sino que era una colección de personajes con diferentes formas de rapear al mero estilo de 2019. FMS Caribe fue clave para darle forma a la personalidad arriba del escenario que tiene actualmente Johnny. En esta liga se dio la oportunidad de probar cosas nuevas, quitándose la preocupación de ganar o perder. Desde la primera jornada empezaron a salir momentos virales como el famoso Beat Mode en contra de Saki, o una versión parecida a lo que ya hacía antes pero con más show todavía en contra de Yarsi. Llegó a un entendimiento superior de cómo funcionaba la escena desde el público hasta las redes sociales y usó ese conocimiento para crear un personaje desde cero. Ya no veíamos al niño de Acuña de cabello largo y con gustos raros. Se convirtió en el mismísimo Kingpin de la escena, sin restricciones en lo que rapea y sin preocupaciones del descenso, que técnicamente es lo más parecido que tenemos a alguien que no tiene miedo a morir. Esto desembocó en que por simple inercia se empezaron a crear todas las narrativas posibles. Algunos ejemplos son en contra de Replic, un rapero con tintes filosóficos en contra de la irreverencia en persona, o en contra de Chuty, un enfrentamiento con mucha historia que la nueva versión de Johnny transforma en algo prácticamente inédito. Y por último en contra de Dalia, alguien con ángulos que pocos se atreverían a
usar si no son Johnny. Cada uno de estos 3 ejemplos solo comparten una cosa: la expectativa que te generan los contrastes entre los personajes, que dicho de otra forma, es la emoción que te da ver cómo interactúan diferentes estilos. Y Johnny, siendo alguien que maneja su personalidad a gusto propio y no es una copia de nadie, hace que cualquier batalla parezca interesante, hace que se resalte él y su rival. Y al inicio mencioné el declive de FMS España y el ascenso de FMS México. Siendo sincero, no creo que sea un secreto. En la actualidad FMS España está pasando por un episodio bastante oscuro y FMS México está liderando en todo aspecto el panorama. En México la mentalidad de darle prioridad al show se expandió al resto de competidores y empezaron a salir momentos como este. ¡Alerta de Arre los dos de caballeros junto a Chile. ¡Alerta! ¡Alerta de freestyle real! ¡Pongan esa mano arriba! Y la verga, ¡Pongan esa mano arriba! Ah, no le pones doble tempo al lobo. ¡Oh! Pon un doble tempo, papi, pon un doble tempo para que deje de estar chillando. Pon un doble tempo para que deje de estar llorando esta perra. Esta es la liga de las barras. La vamos, perro. Sexo de los licenciados. Perra madre, Imagínate vivir en Suiza y perderte esto. Es más, hasta el community manager está arriba del tren con publicaciones que de pronto saca y no sabe si lo subió realmente la cuenta oficial. Pero en general Latinoamérica avanzó mucho con personajes como el de Johnny y claramente el de Loquillo, de quien hablaremos otro día, pero a grandes rasgos es un personaje que viene de un mundo completamente diferente pero similar. Él viene de la trova colombiana. Aparte, teniendo tablas en la comedia, fue otro de los precursores en indagar en una liga competitiva los límites de lo permitido por la escena en su momento. En España tomaron una manera diferente de enfrentar la crisis de la escena. Por aquellos rumbos, esta crisis ayudó a potenciar a Rodrigo Quesada, quien se aprovechaba de la situación para infundir odio en la comunidad, y con el alcance que había logrado fue el padrino de la corriente más perjudicial del panorama. Ayudó a que competidores, si se les puede llamar de esa manera, como Navas, entraran al foco, quienes representaban una mentalidad entre conservadora y progresista. Por un lado defendían el famoso salto al vacío, que se traduce en estar en contra del cuatrobarrismo y las rimas pensadas, pero al mismo tiempo imponían un estilo de rapeo completamente diferente a lo que se había visto antes. Fue un estilo que generó mucha controversia, primero por no rimar en consonantes o asonantes, inventando el término rima disonante, que no profundizaré más a detalle en qué consiste porque no soy el bohemio, pero lo cierto es que es un término inventado y contradictorio. Y otra cosa que generó revuelo es la actitud que tomaron los protagonistas de este movimiento. Querían ser la policía del freestyle, con Navas llegando como extra player hasta FMS con cartas que dictaminan si tu rima es preparada o no. Entonces la comunidad de España se empezó a revolver entre personas con un pensamiento extremista de lo que ellos consideraban el freestyle real y personas que adoptaron un estilo disonante como su arma principal, lo que afectó no solamente al donde nació este problema. Llegó hasta el line-up oficial de FMS con competidores que simplemente no les representa todo lo que conlleva una batalla y terminan haciendo prácticamente un freestyle libre en casi todas sus apariciones. Esto hace que sea casi imposible crear narrativas, ya que es un entorno libre de odio y lleno de puristas, que en lo personal no creo que esté mal que exista esta forma de ver el mundillo. Cada quien es libre de rapear como se le dé la gana. Sin embargo, creo que no hace falta explicar todavía más porque esto no funciona a nivel industria. Digo, ahí están los números. Afortunadamente, la corriente de la disonancia no llegó a impactar las ligas mainstream todavía como Red Bull o la misma FMS, aunque ya solo con el problema de los raperos que se quieren arriba y abajo del escenario hay una situación bastante importante a tratar. La disonancia fue perdiendo fuerza con conflictos entre Navas, que era la cara de todo esto, y el que alguna vez fue su catalizador, demostrando una vez más las dos caras que tiene este sujeto. Pero bueno, esta situación va mucho más allá. La comunidad española está siendo bastante diferente cuando se trata de gustos a comparación del público de Latinoamérica. Ya tendremos un espacio también para ver qué está pasando por allá, pero de momento el panorama del freestyle en general está en una etapa de transición muy obvia. Me refiero a que hace no mucho llegó el momento más alto y el momento más bajo que tendrá posiblemente la disciplina en mucho tiempo. Se está estableciendo lo que funciona, lo que no, con un público ni completamente casual ni completamente técnico, y hasta el momento los resultados son bastante obvios. Sigue habiendo personas que defienden todo lo que está demostrado que no funciona, pero es parte esencial de lo que incluye el freestyle. Va a ser muy complicado estar de acuerdo siempre en todo con todos. En algún punto algo seguro es que Urban Roosters tendrá que mover sus cartas con la intención de darle un giro a la situación de España para evitar la desaparición de la primera liga de todas. Esperemos que todo salga bien y que eventualmente tanto el público como los competidores sean capaces de darle la vuelta a todo el desastre que hay en este momento. Pero de regreso con Johnny, ahora conocemos su historia, su aporte en las batallas, y preguntar qué sigue de hecho es complicado. De momento es competidor activo en la FMS Nacional y en la Superliga, haciendo un muy buen papel en ambas competencias frente a una escena con cambios y renovaciones próximas. Desde la mencionada recuperación de FMS España, nuevos proyectos como la nueva competencia 3 contra 3 de Urban Roosters o el retiro de leyendas, las cuales cada vez se notan más cansadas, como Asesino Chuti. Johnny se ha convertido en uno de esos referentes los cuales las nuevas generaciones tomarán como inspiración, y los frutos de ese impacto en la comunidad serán visibles dentro de un tiempo. No sabemos realmente cuánto nos quede del Johnny competitivo, pero si decide retirarse mañana lo puede hacer sabiendo que lo hizo bien.